Gloria a Dios, Dios bendiga su vida en esta hermosa hora. Dios bendiga su vida, hermano, hermana. Quiero hablar de este tema, alma inmoral. Alma inmoral es el tema. ¿Qué es alma inmoral? Es un alma que está en contra de lo moral. La inmoralidad es lo contrario de la moralidad. Y por eso el tema se llama alma inmoral. Y en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 5, el verso 1, vamos a ver este caso de inmoralidad. La inmoralidad es una traición, es mentira, es un engaño, es un abuso. Esos son casos de inmoralidad. Una traición, una mentira, un engaño, un abuso. Primera de Corintios capítulo 5, verso 1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, la cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vemos este caso de inmoralidad. Este hijo que tenía relaciones sexuales con la mujer de su padre, con la esposa de su papá, o sea, con su madrastra. Es un caso de inmoralidad. Este joven estaba traicionando a su padre, estaba engañando a su papá, la mujer estaba engañando a su padre y estaba abusando de su hijo, y el hijo abusando de su padre. Entonces vemos un alma llena de inmoralidad. Una persona que es inmoral no conoce, o sí conoce lo que es el respeto, pero no respeta. Así son las personas inmorales, no tienen respeto, son traidoras, son abusadoras, son mentirosas, son engañosas. Y vemos este caso de este hombre faltándole respeto a su padre, porque este joven tenía un alma llena de inmoralidad. Primera de Corintios capítulo 5, verso 1, lo leo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Tremendo caso. Un alma inmoral solo puede ser liberada, sanada y liberada a través del poder de la sangre de Cristo, a través del poder de la palabra, a través del poder del Espíritu Santo. Es lo único que puede liberar y sanar y salvar una alma que viva así en estos casos de inmoralidad. Estamos en este siglo XXI, se ven tantos casos inmorales en las iglesias, pastores cometiendo casos de inmoralidad, traicionando a su esposa, robándose la miembra. Y se ven tantos casos, no solo los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, cometiendo actos inmorales, actos de inmoralidad, que están traicionando a Dios, están engañando a otras personas. Todo eso son casos de inmoralidad. Un caso de inmoralidad fue el que cometió Caín matando a Abel. Un caso de inmoralidad, la fornicación. En este caso estoy hablando de este caso de sexualidad, de sexo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto se da en muchos hogares, que los padres abusan de las hijas, o las hijas abusan de los padres, o los hijos
abusan de la madre o la madre abusa de los hijos. Casos inmorales, almas llenas de inmoralidad. Y este caso se llama la concupiscencia. La inmoralidad viene por la concupiscencia que hay en el alma. Primera de Santiago, capítulo 13, perdón, primer capítulo de Santiago, capítulo 1, versos 13 y 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Está viendo que la inmoralidad es un caso de concupiscencia que el hombre tiene en el alma y se deja llevar por los ataques del diablo, porque la inmoralidad es un ataque del enemigo que impulsa al hombre a hacer cosas malas. La inmoralidad es una maldad, es un pecado. La inmoralidad es un pecado, es una maldad de que el diablo impulsa a las personas a hacer cosas indebidas. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, porque el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado siempre sale a luz, la inmoralidad siempre sale a luz. La inmoralidad actúa en el hombre o la mujer de dos maneras. Una, impulsado por Satanás; otra, por la concupiscencia del alma que hay. Ese pecado de inmoralidad o concupiscencia que hay en el alma es tremendo. La concupiscencia es terrible. Dejarse llevar por la inmoralidad. ¿Cuántos han cometido actos inmorales? Como ese joven de Primera de Corintios. Él cometió esa inmoralidad porque su alma estaba contaminada. Así se están dando muchos actos en estos tiempos. Estamos al siglo XXI, la venida de Cristo está a punto de venir, y Dios no viene a levantar una iglesia inmoral. Dios viene a levantar una iglesia santa, limpia, pura, consagrada, santificada. Una iglesia que ama la palabra, que se limpia con la palabra. Estos mensajes, el propósito de enseñar y predicar es para que no cometamos actos inmorales, para que no cometamos inmoralidades como este joven que vemos en Primera de Corintios, en el capítulo 5, verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Estaba cometiendo un acto inmoral. Inmoralidad es cuando el hombre comete adulterio o la mujer comete adulterio. En las iglesias hay inmoralidades, hay personas que están en fornicación, no se quieren casar. Ese es un acto de inmoralidad que tiene que liberarse, que tiene que sanar su alma. Tremendo. Y Pablo llegó aquí a los Corintios y sabía que había ese problema, que había ese caso de inmoralidad. Y Pablo lo señala. Y vosotros estáis envanecidos. No debieras más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos nosotros y mi espíritu con el poder del Señor Jesucristo, el tal se ha entregado para la destrucción el cual se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Está hablando del espíritu humano y está hablando de que la carne el diablo lo va a destruir, pero no habla del alma. ¿A dónde va a aparecer el alma de este muchacho? Solo el Señor lo sabe. Pero lo que sí vemos es un alma llena de inmoralidad, un alma perversa. La inmoralidad es perversidad, es traición, es engaño, es mentira, es abuso. Tremendo. La inmoralidad es maldad, es pecado, es iniquidad. ¿Cuántas almas hay hoy en día llenas de este pecado de inmoralidad, impulsados por el diablo a cometer estos actos inmorales? Terrible. Se dan todos estos casos. Padrastros que abusan de sus hijastras, madrastas que abusan de sus hijastros. Tremendo. Tíos que abusan de sus sobrinas. Son casos de inmoralidad.